Un cordial saludo para todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Mi nombre es Javier Cuadros y junto con el doctor Enrique Benavides le damos una calurosa bienvenida a la charla académica que se va a realizar el día de hoy, organizado por la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Tenemos el inmenso placer de contar con el doctor Javier Aguirre, docente de esta querida facultad, que nos hablará acerca de la prueba científica. Simplemente voy a realizar unas indicaciones previo a darle el uso de la palabra al doctor Javier Aguirre. Una vez que él culmine su exposición, yo procederé a leer las preguntas que ustedes pueden plantear en el chat sobre la intervención que va a realizar el doctor Javier Aguirre. Desde ya les ofrezco una disculpa si es que no puedo leer todas las preguntas por cuestiones de tiempo, pero trataremos de ser lo más dinámico y conciso posible. Al final de la intervención se va a realizar el sorteo respectivo, como lo hemos estado haciendo estos días, de el libro Prueba y Verdad en el Derecho, del maestro Jordi Ferrer Beltrán. El sorteo será pues público, como lo hemos estado haciendo, y la persona que salga favorecida, pues se le pedirá que dé pues, su prueba de que ha asistido, y una vez que demuestre que está pendiente, se le facilitará el libro, ¿sí? No es necesario que ponga sus datos en el chat, por si acaso, simplemente ya la tenemos registrado en el correo. Por lo tanto, pues solamente, por favor, disfruten de la ponencia y pues obviamente dar un enorme agradecimiento al doctor Javier Aguirre por acompañarnos el día de hoy. Doctor, usted es un profesional destacado del derecho, lo conozco, no tuve la posibilidad de ser su estudiante, pero lo conozco como una eminencia en derecho procesal, y para mí realmente es un placer enorme tenerlo aquí. Muchas gracias por su tiempo nuevamente y la palabra es toda suya. Bien, muy buenas tardes con todos. No sé si se me está escuchando, ¿sí? Sí se le escucha, doctor. Perfecto, gracias. Muy buenas tardes con todos los asistentes a esta charla. Agradecer enormemente a mi universidad, la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, así como a los doctores Javier Cuadros, Enrique Benavides y todos quienes están atrás de la organización de estas charlas para ir formando academia. Yo feliz. No puedo estar de acuerdo con las palabras ya excesivamente generosas de mi tocayo Javier. Soy simplemente un profesor más que trata de colaborar con mi pasión, que es el derecho, y en especial el derecho procesal. El tema que nos ocupa hoy, que va a ser básicamente una especie de conversatorio sin la necesidad de que sea pues una clase de enseñanza propiamente dicha, es el tema apasionante y del cual nunca habrá suficiente tiempo, denominado la prueba científica. El antecedente básico para entrar a este tema es el análisis de las épocas actuales. Todo está gobernado por la ciencia o la tecnología. De hecho, hoy por hoy es muy común que casi todos hablamos en idiomas modernos. Hablamos de aparatos digitales, de gigas, de teras, memorias RAM, memorias ni sé cuánto. Cuando queremos comprar una computadora o un celular o un televisor, estamos viendo todas las características tecnológicas, que si tiene tantos puntos, tantas líneas, la última tecnología, la iluminación tal, la resolución tal. Los niños son hoy expertos absolutos en tecnología, ¿no? Saben perfectamente qué juego tiene más resolución, cómo se hace la programación, bueno, etc. Está dentro de nuestro entorno. Inclusive las generaciones que se resistían han terminado accediendo un poco a la fuerza por la situación de la pandemia. La pandemia terminó de empujar a los indecisos a la tecnología.
porque aquel que no estaba muy de acuerdo, finalmente tuvo que aprender a manejar una computadora, un Zoom, una videoconferencia, digitalizar, escanear, etc. Los abogados hemos sufrido un drástico cambio en nuestras celebraciones de audiencias, porque ya casi que nos vamos acostumbrando a esto de las diligencias telemáticas, con todas sus ventajas y desventajas, porque también tiene ventajas. Y obviamente hay las desventajas, como la inmediación. Bueno, no vamos a entrar en ese punto exactamente. Las clases se han vuelto virtuales. Yo creo que en el tema de las clases hay más contras que pros. Pero es una realidad a la cual tenemos que acoger. Y entonces hasta la persona más reacia ha tenido que entrar en este mundo. Tanto así que este mismo seminario se está haciendo por vía digital y no en un salón como hubiese sido hace 2 años atrás o más. Entonces, lo primero es que la ciencia llegó para quedarse, la tecnología llegó para quedarse y no la podemos obviar. Y dentro de esa realidad, entramos en lo que son los procesos, diligencias en los procesos y pruebas en los procesos. Y entramos en esto que se ha dado por llamar prueba tecnológica y luego prueba científica. Conceptos de prueba científica vamos a tener muchos. Yo les comparto un par. Uno de doctor Alfredo Gossaini, que define la prueba científica como un procedimiento de obtención, ¿no?, que exige una experticia y una experiencia particular y que permite obtener conclusiones muy próximas a lo que consideramos la verdad o la certidumbre objetiva. El concepto es interesante, pero sigue quedándose un poquito en lo etéreo. Y por eso quizás me parece un poco más preciso. Ya les digo, conceptos van a encontrar cuantos autores hayan escrito sobre el tema. Van a encontrar 100 conceptos. Quizás uno de los que más se adapta a lo que yo quisiera transmitir lo dio el doctor Marcelo Mirón, que establece que se denomina una prueba científica a un conjunto de elementos de convicción que son el resultado de avances tecnológicos o de los más recientes avances en el campo experimental, y ya vamos a hablar de esto, que se caracterizan por una metodología que está sujeta a principios propios y de estricto rigor científico, y cuyos resultados otorgan una certeza mayor que el común de las evidencias. Es un poco largo, pero trata de coger la esencia de la prueba científica. Primero, elementos de convicción, porque son medios probatorios, pero los divide en dos fuentes: en los avances tecnológicos o los avances más recientes en el campo experimental. O sea, él se lanza a un detalle importantísimo, porque lo experimental no es algo definitivo, pero sí puede darnos serios indicios probatorios. Y luego menciona sus características: metodología sujeta a principios propios, rigor científico y resultados que den una certeza aún mayor que las evidencias comunes. Me parece un concepto bastante complejo. Claro, para todo esto, ¿qué es la ciencia? Y vamos a encontrar miles de conceptos. Palabras más, palabras menos. Es un conjunto de conocimientos sistemáticos, y quiero hacer énfasis en esta expresión: conocimientos sistemáticos. ¿Sobre qué? Sobre la naturaleza, los seres que la componen, los fenómenos que se suceden en ella, las leyes que rigen estos fenómenos. Es decir, la ciencia termina siendo una facultad que tiene el hombre para encontrar explicaciones a los fenómenos.
encontrar explicaciones a las interrogantes sobre acontecimientos, conjuntos de ideas que le puedan permitir, aunque sea provisionalmente, encontrar respuestas y mantenerse en esta continua búsqueda de lo que es el nuevo conocimiento. No tengo que decirles pues que el conocimiento nunca se detiene. Por lo tanto, esto que es la ciencia y que lo trasladamos a estas personas que llamamos científicos, ha ocasionado desde que nacimos, desde que tenemos uso de razón, una característica que la voy a decir de esta manera. La ciencia nos ha secuestrado la fe. ¿Qué quiero decir con esto? Usted cree que hay una pastilla que le cura el dolor de cabeza y solo esa pastilla le cura el dolor de cabeza. Usted va a la farmacia y pide la pastilla Dolorcito. Y la pastilla de Dolorcito, usted no tiene idea cómo funciona. Usted lo que sabe es que usted abre el blister, se toma la pastilla con un vaso de agua y algo sucede que se le va el dolor de cabeza. Atrás de eso hay laboratorios, hay médicos, hay pruebas, hay una serie de elementos de cómo es, de márgenes de error, etcétera. Pero usted dice, esa pastilla me cura el dolor de cabeza. No me interesa cómo la hacen, no me interesa estudiar la parte química, simplemente me soluciona el problema. Y ahí empieza un poco el problema, ¿no? Que es, ahora esta inyección es la que me tengo que poner. Ese es el suero que tienes que utilizar. Si no te pones esa inyección, no te vas a curar. Y empezamos, sobre todo en el área médica, a tirar toda nuestra fe en determinado tipo de productos. Y muchas veces hay un problema de una relación de nuestra mente con algo que es nuestra creencia, y se los explico de esta manera. En las épocas universitarias, yo tenía una compañera cuyo padre era odontólogo y ella sufría de migrañas. Pero el papá estaba convencido de que muchas de esas migrañas eran más por el estrés y que no eran migrañas reales. Y había una pastilla que ella decía que era la única que le curaba el dolor de cabeza. Y no había, y estaba pues desesperada. El padre trae un blister con la pastilla, la trae abierta y dice, mira, ven, encontré una, toma. Se la tomó y dijo, ahí está. En 20 minutos no tenía dolor de cabeza y estudió perfecto. Se me acerca después el papá y me dice, ¿sabes lo que le di? Una pastilla de flúor. Y no que hice como que la saqué del blister. Le dio un placebo. Ya entonces, lo que hizo ella es una transferencia de fe. La pastilla me cura. Ese es el peligro en un proceso. Que vayamos a darle tanta fe a la ciencia que nos olvidemos que hay que cuidar ciertos entornos. Yo les decía que la clave en el concepto de ciencia es la palabra sistemática. Y lo sistemático es todo lo contrario a lo estático. Por lo tanto, lo que hoy dice la ciencia, mañana puede ser distinto, como ya ha sucedido en el pasado. No me dejarán mentir los penalistas cuando, por ejemplo, en el tema de balística, se ha pasado por tantas pruebas, que el rodisonato de sodio, que la prueba de Harrison-Gilroy, que la prueba de Walker, que el test de Grace, que el guante de parafina, ¿no? Después hablan de cromatógrafo de absorciones atómicas, microscópicos electrónicos, y vendrán más, ¿no?
unas décadas atrás el luminol era lo máximo para descubrir evidencias en lugares de crímenes. Hoy hasta se ríen de eso. ¿Por qué? Porque la ciencia avanza y lo que hoy es algo que sirve para determinar algo con una certeza amplia, mañana ya no lo es. Por lo tanto, vivimos con lo que la ciencia dice que es válido hoy, mañana no lo podemos garantizar. Muchos de nosotros, al menos los de las generaciones más antiguas, crecimos cantando tico tico, pues Mercurio, Venus y la Tierra. Había 9 planetas, pues. Eso decía la ciencia. Y después nos quitaron un planeta. Y nos dijeron que Plutón ya no era planeta. Entonces nos dañaron la canción. Y aparte que nos dañaron la canción, resulta que luego de pelearse los científicos se reúnen en 2006 en Praga, hacen una asamblea astronómica y resulta que ya Plutón ya no va a ser, no es planeta, pero ahora lo vamos a poner como planeta enano, un plutoide. Entonces ahora ya hay 8 planetas y uno enano. Pero ya están viendo si hay otro que es el planeta 9. Entonces, lo que ayer era, hoy no es, hoy es enano, mañana hay otro. Evolución. Y no es algo exacto porque se mataban los científicos discutiendo. Por lo tanto, detrás de un tema científico, comillas, también hay temas de interpretación o visión. Porque no podemos decir que lo científico todo es 3 gotitas en una fórmula y ya está. También hay juicios de apreciación. Si nos queremos ir a algo más doméstico, ¿qué hacían los médicos antes? Usted tenía fiebre y lo mandaban, lo que vulgarmente se llamaba a sudar la fiebre. Hoy, ¿qué hacen? Le ponen el aire acondicionado lo más frío posible en la habitación del hotel. Controlar que no se suba tanto la fiebre. Las abuelas nos meten de cabeza en abuelada. Ahora es contraindicado. ¿Qué dicen los médicos antes? Se operaba usted, descanse 3, 4, 5 días, no se mueva. Hoy no lo acaban de coser y lo ponen a caminar. Y camina y camina y camina. ¿Qué sucedió? Hubo nuevas evidencias, nuevos estudios que hicieron que el médico cambie su opinión. Ya no te voy a mandar tal medicina porque se ha descubierto que hace daño al hígado o cualquier efecto secundario. Oiga, pero me la tomé 2 años, sí, pero ahora ya no. Pero entonces esos 2 años me hizo daño al hígado, posiblemente, pero es que eso se descubrió ahora. El avance de la ciencia. Todo va cambiando. Entonces viene una pregunta. ¿Existirá una prueba científica incuestionable? Y muchos me van a hablar del ADN. Ya vamos a ver. ¿Existirá una prueba científica que se la pueda considerar incuestionable? Yo contesto, mi opinión es que no, por 2 temas. El primero, el que acabamos de analizar. Los avances tecnológicos pueden hacer que lo que hasta ayer era una verdad incuestionable, hoy sea algo relativo, que sirve, pero en determinadas circunstancias. Ustedes habrán visto seguramente los programas que a veces hay en Discovery Channel sobre los avances de la ciencia y estos estudios que hacen las compañías de seguros para descubrir crímenes, ¿no? Y entre varios que había uno que se llamaba el de la abuelita dulce. Resulta que se habían muerto 3 abuelitos casados con la misma abuelita y todos habían muerto de muerte natural. O coincidencia, todos tenían un seguro a favor de la abuelita. Entonces ya la compañía dijo, aquí algo no está bien. Exhuman los cadáveres, empiezan a hacer pruebas de mayor nivel, ya había pasado algunos años, y con estas pruebas de mayor nivel descubren
Primero había un patrón. Ella los escogía amantes de los dulces. Esa era la característica de los tres, eran golosos al máximo. Y ella hacía excelentes postres. Entonces, cuando ya hacen las pruebas, descubren que había muy pequeñas cantidades de cianuro en el organismo de estas personas. ¿Qué había hecho ella? Les ponía cantidades de cianuro tan bajas que no salían en los exámenes médicos, salía todo bien, pero iba cocinando, por decirlo de alguna manera, por dentro los órganos de la persona hasta que finalmente producía un paro cardíaco y aparecía como muerte natural. Pero lo descubren porque después de encontrar ciertos elementos que no coincidían, aplican nuevos tipos de tecnologías. Y este caso me interesa porque une dos mundos. Obviamente la tecnología o el avance de la ciencia con el raciocinio, con la lógica, con la deducción del ser humano. El uno sin el otro no hubieran funcionado. Pero cuando las personas dicen, a ver, aquí algo no me cuadra, y la ciencia me dice que se mueren de muerte natural, algo no está bien. Y al empezar a buscar y hacer otras pruebas, llegan a una verdad. Pero se congregaron lógica, deductiva, inductiva, cual quieran decirla, con nueva tecnología o nueva ciencia o nuevos métodos. Entonces, primero, digo que no por esto, porque los avances tecnológicos cambian. Y también digo que no, o mucho menos, cuando no hay un control adecuado del método utilizado o de los eslabones, aquello que los penalistas llaman las cadenas de custodia. Tengo aquí, por ejemplo, COIP, artículo 500, para ponerles un ejemplo de lo que estoy diciendo, ¿no? Contenido digital. El contenido digital es todo acto informático que presenta hechos, información o conceptos de realidad almacenados, procesados o transmitidos por cualquier medio tecnológico que se presta tratamiento informático. En la investigación se seguirán las siguientes reglas. 2. Cuando el contenido digital se encuentra almacenado en sistemas y memorias volátiles o equipos tecnológicos que formen parte de la infraestructura crítica, sector público o privado, debe realizar su recolección en el lugar y en tiempo real. Con técnicas digitales forenses para preservar su integridad, se aplicará la cadena de custodia y se facilitará su posterior valoración. 3. Cuando el contenido digital se encuentra almacenado en medios no volátiles, se realizará su recolección con técnicas digitales forenses para preservar su integridad y se aplicará la cadena de custodia. En el 4, lo mismo. Fijará su ubicación física con fotografías, un plano del lugar, se protegerá a través de técnicas digitales y se trasladará mediante cadena de custodia. Esto de la cadena de custodia es un complemento. Hay un método utilizado, pero también hay que ir siguiendo los eslabones, porque en esos eslabones o entra la corrupción o entra una negligencia. Si todo camina sin corrupción y sin negligencia, no debería haber problemas, pero a veces se mete una de las dos cosas en los eslabones. ¿Por qué cuando toman las pruebas de doping, prácticamente el delegado se mete al baño con el deportista y le dice, aquí en este frasco estoy ahí viendo, para que no le cambie el frasco, para que no saque una muestra que tiene guardada en alguna otra parte, ¿no? Muy bien, está bien tomada la prueba, pero de allí hasta que eso llega a un laboratorio en Suiza o donde sea, ese frasco viaja, pues, pasa de una mano a otra, a un laboratorio, a un transportista, etcétera. Y en cualquier momento se puede cambiar el frasco o se puede tener un sistema inadecuado. Les voy a dar un caso que quienes, si alguna vez yo lo he contado en clases de maestría, y disculpe si alguien ya lo ha escuchado, pero que es muy gráfico porque es de la vida.
Una persona muy querida, una amiga muy querida, un día se me acerca con una cara de mucha tristeza y me dice, tengo cáncer. El doctor me acaba de dar los resultados, yo no había querido decir nada, pero el doctor dice que me tengo que extirpar un seno y que ya tengo prácticamente fecha para entrar a quimioterapia y radioterapia. Ya tenía hasta la fecha de decir nada. Yo le digo, ¿no quisieras una segunda opinión? Dice, es que es el doctor fulano de tal, de la clínica tal, es un doctor muy conocido, una muy buena clínica. Y los resultados él me los enseñó, están muy claros aparentemente. Gracias a Dios se pudo hacer un contacto de primer nivel en Solca. Y se le dijo, por favor, pide una segunda opinión. Va a Solca, le presentan las pruebas y lo primero que le dicen es, ¿qué prueba le hicieron? Dice, me hicieron una punción. Dice, nosotros no hacemos punciones hace mucho tiempo porque es un método que suele meter mucha sangre y contamina la prueba. Primera objeción, el método. Nosotros utilizamos biopsias. ¿Ya? Segunda pregunta, ¿el médico tiene laboratorio? No. ¿Y cómo hizo la prueba? Voy a averiguar. Averiguó. Iba un señor en bicicleta a ver las pruebas en una clínica del norte, se las llevaba en bicicleta a un laboratorio en el sur, y ese laboratorio en el sur, después de unos días daba su resultado. ¿Quién controlaba al señor de la bicicleta? Nadie. ¿Qué garantía tenía el laboratorio? No había mayores, no era un laboratorio muy conocido. ¿Alguien sabía si el señor de la bicicleta se tumbó por ahí, se le regaron las pruebas? Si a las finales el sol le dio mucho tiempo a esas pruebas, si en el laboratorio no cambiaron algo, hicieron algo mal, si los reactivos que utilizaron eran o no eran reactivos actualizados, válidos, no lo sabemos. Entonces, obviamente, la duda era grande. Para no alargarles la historia, hacen las pruebas en sus laboratorios y le dicen, no tienes nada. 2 o 3 nódulos de agua que se van con medicina oral. Y en 1 o 2 meses no vas a tener nada, ni siquiera eso. La persona dice, no puede ser, si tengo esta fecha para la extirpación no tienes nada, somos Solca. Nosotros sabemos de lo que hablamos. Esto fue hace unos 10 años atrás. Me he visto con ella hace poco, con ella y con su esposo, está feliz, etc. Y no tiene nada. ¿Qué sucedió? Ahí hay un problema que no lo tenemos claro. O falló el método, o falló la cadena de custodia, o fallaron las dos cosas. No lo tenemos claro, pero la prueba científica, un examen que está diciendo aquí hay una enfermedad y un diagnóstico que está diciendo drásticamente, porque eso es cambiar la vida completamente de una persona, y no se diga de una mujer que le extirpen un seno y encima se queda sin cabello, se queda debilitada con todas esas cuestiones. Es un cambio completamente en la vida, el trabajo, la familia, todo. Es decir, le podían haber desarmado la vida a una persona. Peor todavía para que después le hubieran dicho no tenías nada. Entonces, ese caso para mí es emblemático, porque primero no es inventado, es de la vida real, y segundo, da la demostración de lo difícil que es poder llegar a una convicción si no hay un cuidado absoluto en cómo se hacen las pruebas y cómo se hacen y cómo se custodia o cómo se llevan estos eslabones que le llamo yo. Ahora, ¿cuál es el problema trasladándolo al proceso? Esto que se traslada a los médicos, a las pruebas. Usted se hace una prueba, un examen de sangre, examen completo, sangre, ese, orina, ya. Y usted hoy se hace el experto porque googlea, y el Google le chismea todo lo que es cada cosa.
¿no? Entonces ya usted ya va con cierto conocimiento, pero antes no había eso. Antes usted iba sufriendo porque no tenía idea qué significaba 100 en leucocitos y no sé cuánto en los términos estos, y tenía que estar sufriendo viéndole la cara al doctor que mientras leía alzaba una ceja, hacía una mueca, y uno dice, ¿me voy a morir o no? No, hasta que el médico le transformaba todos esos números que uno no sabía en información, ¿no? Que tienes que tomar esto, que tienes que hacer ejercicio, no te vas a morir, y uno respiraba. Pero esas pruebas, ¿no? Que dan un resultado, ¿cuánto pueden afectar a un juez? O para preguntarlo de otro modo, ¿hasta qué punto el avance de la ciencia puede desplazar al juez? ¿O puede dejarlo al juez en una posición de simplemente declarar un derecho que prácticamente lo definió la prueba científica, el examen médico, el examen de laboratorio, etcétera? Si es que el día de mañana se está pidiendo la interdicción de alguien y se traen 2 exámenes médicos de 2 peritos que dicen que la persona definitivamente no está en condiciones mentales, ¿el juez qué va a hacer? Tiene que declarar la interdicción. Si no tiene oposición en ninguna parte, y resulta que todos los hermanos están de acuerdo que lo tienen que declarar interdicto, lo cual ya es sospechoso, porque muchas veces es porque están atrás de los bienes, ¿no? Que no se oponga a ninguno de los hermanos a veces es sospechoso. Pero en todo caso, ¿el juez qué puede hacer? Tiene un examen, otro examen de 2 peritos inscritos y los 2 le dicen que el señor no está en condiciones. ¿Qué tiene que decidir el juez? ¿Qué va a analizar? El señor no está en condiciones y se acabó. El juez puede decir, oiga, pero aquí el señor vino a declarar y le pareció que estaba bien. Y lo dice, no, porque tiene sus momentos de lucidez, pero lamentablemente otros momentos no. En ese tipo de casos, el juez está atado de manos, donde solamente tiene que seguir lo que ya le dice un informe. La respuesta favorita de los abogados, hay que aplicarla aquí. ¿Cuál es? Depende. Depende. ¿Y de qué depende? Bueno, pues depende del tipo de caso. Depende de la variedad del acervo probatorio que se tenga. Depende de la visión y lo analítico que pueda hacer el juez. Y por supuesto que hasta depende del abogado. Un abogado que no es muy puntilloso posiblemente no impugna un informe adecuadamente y el informe pasa como que si fuese algo incuestionable. Hay muchas circunstancias. ¿Cómo se origina? ¿Cuál es el antecedente de la fuerza que puede tener el sistema de la prueba científica o los informes de expertos o científicos? Los autores coinciden en irse a los antecedentes anglosajones de la famosa llamada trilogía Daubert. La trilogía Daubert. Y que se llama así porque son 3 casos concatenados, ¿no? Siendo el primero el caso de Daubert versus una farmacéutica. Pero todos estos 3 casos nacen de un caso matriz, que es el caso Frye versus Estados Unidos, versus el Estado americano. Un caso de 1923. Y este es un caso emblemático porque hasta en esas épocas el famoso detector de mentiras, ¿no? El polígrafo era considerado una prueba casi contundente, ¿no? Y llega este caso donde se impugna la certeza de este sistema para poder determinar que la persona miente. ¿Por qué? Porque era un sistema que se basaba en la presión arterial sistólica,
que supuestamente se afectaba cuando una persona decía algo que no era cierto. Y obviamente, pues para no se me vaya el tiempo, se llegó a la conclusión de que estos métodos llamados científicos, para que puedan ser aceptados y para que sus conclusiones sean elevados a la categoría de conclusiones científicas, deben encontrarse entre aquellos que sean generalmente aceptados por la comunidad científica especializada. Es decir, la Corte Suprema dijo, yo quiero evidencia de estudios que esté, por ejemplo, publicadas en revistas o publicaciones indexadas aceptadas por la comunidad médica general, que tengan algún tipo de respaldo o tengan algún tipo de consenso entre la comunidad médica o científica. Mientras tanto, es un sistema que está sujeto todavía a muchas dudas. Con el paso del tiempo se demostró que el polígrafo es perfectamente, no perfectamente, pero puede ser trampeable, si cabe la palabra. Hay personas que tienen mucho control sobre su organismo. Hay personas que toman cierto tipo de medicinas y pueden entonces obviar la prueba. Este caso, el caso Frye, sirve como antecedente para el primer caso de la trilogía, voy a ser muy breve, que es el caso Daubert versus Merrell Dow Pharmaceuticals. Que en pocas palabras, seguramente muchos de ustedes sí lo ubican, básicamente era una demanda por un fármaco que se llamaba Bendictin. Bendictin era una medicina que tomaban las mujeres embarazadas para evitar las náuseas. Entonces era muy popular. Sin embargo, empezaron a haber muchos casos de niños recién nacidos que presentaban defectos congénitos. Y entonces la demanda decía que era el Bendictin el que estaba ocasionando esos problemas. Es un caso interesante porque la primera y la segunda instancia, ¿no?, después de ver toda la evidencia epidemiológica que había, ¿no?, terminó aplicando la regla Frye. Y dijo, no hay los suficientes elementos. Sin embargo, el caso llega a la Corte Suprema y la Corte Suprema revoca esa decisión y declara que en este particular caso, la evidencia que existía y los informes de varios médicos expertos hacían que la regla Frye no fuera aplicable a este específico caso. ¿Por qué es importante esto? Porque la Corte Suprema no tomó una postura inflexible. Es decir, no es que siempre vas a hacer esto o siempre vas a hacerlo de acá. Dijo, sí, tienes una regla, tienes un antecedente, tienes un common law, pero tienes que analizar cada caso, ¿no? Y si bien hay una regla que cumplir, en este caso tenemos los suficientes argumentos como para determinar, ¿no?, que la validación científica de nociones extrajurídicas pueden servirle a un juez para fundamentar su decisión. El segundo caso es el caso de General Electric versus Joyner. Joyner y varios otros, ¿no?, el señor apellido Joyner, era un trabajador de General Electric. Y ellos trabajaban mucho con un producto que se llamaba PCB, ¿no? Algo de policromos, no me acuerdo exactamente la definición. En todo caso, este era un aislante que se utilizaba para todos los equipos eléctricos en aquel entonces, son demandas de hace alguna década. Y sostenían que esta sustancia tóxica,
que era un contaminante muy nocivo, había producido muertes en las personas de la empresa. Pero viene la empresa y saca un historial del demandante y dicen fumador con antecedentes familiares de cáncer al pulmón. ¿No? ¿Cómo podríamos demostrar que lo que le dio el cáncer es el producto, el PCB, o son sus antecedentes y sus hábitos? El juez a cargo aplica la regla de Dauber y dice, no tengo una evidencia científica suficientemente fuerte, aceptada, que me lleve a concluir, ¿no?, que fue el producto químico el que trajo este problema. En la apelación llevaron estudios de trabajadores de otra planta, ¿no?, donde supuestamente también había una incidencia fuerte de muertes de cáncer al pulmón, pero se llegó a la conclusión de que estadísticamente no era significativo como para que sea determinante. Por supuesto, mis queridos doctores, siempre hay pues los criterios de que las grandes cadenas, de que las grandes compañías ejercen influencias, ya esos son cosas que no las podemos valorar. Yo les hablo simplemente de los resultados del caso. Y finalmente está el caso de un señor Carmichael contra Kumho Tire, las llantas Kumho. Fundamentalmente hubo un accidente, salen heridas muchas personas y sostienen que estalló la llanta trasera del vehículo y que había un defecto de fabricación en las llantas. Se nombra un perito, un experto, y este experto dice, a ver, esta carcasa del neumático, esta parte de afuera del neumático, que es una capa externa, tiene que permanecer unida a la parte interna, ¿no? Pero se despegó. Ahora, eso se puede producir por un excesivo uso o se puede producir por un defecto de fabricación. Entonces, el experto dice, como no tiene un tiempo de uso mayor, debo concluir que es un defecto de fabricación porque ese despegada de la capa no tiene sentido en estas alturas. Y este caso también tiene su parte interesante porque ¿qué dijo la corte en su momento? Dijo que esa inspección no la había hecho un experto científico. Es decir, era una persona entendida, pero no tenía la categoría de específico. Y que por lo tanto ese informe no podía ser considerado como una suficiente evidencia. Vuelve el tema a la Corte, vuelve como en el caso anterior, va a la Corte Suprema y dice la Corte Suprema, a ver un momentito, sí se puede aplicar la regla Frye, pero el método utilizado, si bien no lo hizo un perito, es un método confiable, ¿no? El problema está en que un informe posterior informa que sí había un desgaste en la banda de rodamiento. Ese detalle que omitió el primer experto hizo que se caiga el caso. Pero no me interesa el resultado del caso, me interesa el razonamiento. La Corte Suprema dice, a ver un momentito, la contradicción es la que hace que se caiga el caso, pero yo no hubiese descartado del todo el informe del señor por no tener la categoría de científico. Entonces, obviamente estamos hablando, mis queridos doctores, de situaciones donde se va creando el derecho. En el derecho anglosajón, el derecho se va creando pues, a través de los casos y las jurisprudencias. Y por supuesto hay casos que pueden sonar contradictorios porque los eventos son distintos. Pero lo importante de la trilogía Dauber fue el gran debate que dio sobre la fuerza de los informes de expertos o de peritos o de científicos. Y lo que quedó en concreto es que para que algo tenga la categoría de ciencia, para que algo tenga la categoría de, si no incuestionable,
de una conclusión con altísimas probabilidades de certeza, tiene que tener una aceptación de la comunidad científica. Es lo que le da un poco de garantía al juez de que no se está basando en la opinión de alguien que, por muy sabio que pueda ser, no posiblemente ha hecho las suficientes pruebas, no ha utilizado un universo suficiente estadístico, no ha utilizado métodos más modernos, porque ese es otro problema, ¿no? Pueden ser métodos ya un poco arcaicos, ¿no? Y entonces todo eso hay que irlo observando. Entonces, volvemos a la pregunta, ¿hasta dónde puede llegar el juez? A ver, el juez no tiene, y eso tiene que tenerlo claro, un juez, un árbitro, ¿no? Un funcionario que tenga que tomar una decisión, no tiene la necesidad de ponerse él el traje de sustituto o ayudante del experto o del perito. Es decir, él no puede convertirse en una especie de científico improvisado. El juez tiene que ser juez siempre. Porque si el juez se quiere meter a jugar a hacer también algo científico, eso lo puede llevar a que él asuma, para bien o para mal, de modo, ¿cómo les puedo decir? Incluso hasta inconscientemente, ¿no? Asumir partes del dictamen del perito. ¿Cuál es la labor del juez? Donde él tiene que mantenerse, controlar la correcta realización del procedimiento y la validez del método utilizado. Por eso es que cuando el COGEP habla del perito, establece que tiene que verse el rigor científico con el que actúa. Es decir, analizar si lo que él hizo o el método que él utilizó es un método aceptado, porque si yo mando a un perito a medir un terreno y lo va a medir con brújula, a la final yo le digo a mi querido amigo, ya se inventó el GPS, ¿no? O lo va a medir con cinta, con flexómetro, le digo, ¿sabe qué? Hay métodos mucho más exactos hoy por hoy. No tengo que ser científico como para no saber que los métodos han cambiado, ¿no? Por lo tanto, el juez tiene que estar muy atento a eso. No es que tiene que meterse a estudiar el asunto. Porque una pregunta muy común en estos casos es, ¿y qué tal si el juez sí tiene conocimientos? ¿Los puede utilizar o no? Es una muy buena pregunta que yo siempre digo, respuesta de abogado, depende. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Había un juez que era conocido porque él era experto en grafología. De hecho, antes de ser juez, él era perito grafólogo, aparte de ser abogado. Cuando era juez, me acuerdo que él me decía, a mí no me va a venir un perito a decirme que la firma es cuando no es, porque yo sí sé que no es. Claro que el juez no podía convertirse en perito, pero el juez decía, a ver un momentito, a mí no me van a venir a engañar. Ya en aquel entonces había un artículo que hoy no lo dice exactamente así, que decía que el juez no está obligado a seguir el criterio del perito cuando va a encontrar su propia convicción. Ahí había un valor agregado. Ese juez sabía de grafología, los otros no tenían idea, era un garabato como cualquier otro, pero él sí sabía. ¿Lo puede utilizar? Yo les digo que sí, porque en esa medida, solo en esa medida. ¿Por qué? Porque la sana crítica, ¿qué es? Experiencia, lógica, ciencia. ¿No? Pero la experiencia, que es el cúmulo de conocimientos que se adquiere en la vida, está pues también en los conocimientos que puede tener el juez. Y si el juez ha sido toda su vida piloto, porque ha sido su afición, y le quieren decir que la avioneta que se estrelló porque el motor estaba en mal estado, y él dice, perdóneme, yo conozco perfectamente los aviones, a mí no me van a venir a decir que está el motor mal, ¿no? El juez sí puede, ¿no? Decir, yo tengo suficiente experiencia en esto como para no considerar el informe totalmente creíble, mando a hacer otro. Son casos de excepción, por supuesto.
Pero lo que quiero graficar, porque esta pregunta suele ser muy común, no es que el juez va a decir, a ver, como yo sé, yo hago el informe pericial. Por supuesto que no lo hace. Pero sí puede poner un alto, porque él tiene que cuidar el método, cuidar la cadena de custodia, cuidar los sistemas, cuidar que no le estén pasando gato por liebre dentro de lo que él conoce. Tocayo, ¿qué tiempo me queda? Sí, doctor, ya estamos justamente en los minutos, en el O sea, tiempo. no tengo media hora más, no. No. Ya ni modo, entonces dame un par de minutitos. Sí, 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 síganos, doctor, no se preocupe. Gracias. Yo pensé que esto era hasta las 8, pero bueno. A ver, entonces, les decía, el doctor Michele Tarufo, lamentablemente fallecido este año, a quien me cupo el enorme honor de poderlo tratar y conocer, y que me firme un libro. Él dice, ustedes los pueden poner en YouTube, la conferencia de él, que el juez en casos de pruebas científicas debe operar como un epistemólogo. Es decir, como un sujeto que verifica validez de métodos, ¿verdad? Con el cual han estado uniéndose todos los resultados probatorios. Es decir, el doctor Tarufo siempre decía que el juez tiene que estar muy atento, método, cuidar los detalles, en otras palabras, que no lo vayan a engañar, porque obviamente no es una materia que él domina, pues la construcción, la aviación, la joyería, lo que sea, la materia técnica del proceso. Por eso es que la conclusión de algunos autores es que la fiabilidad de una prueba que pretenda ser llamada científica o técnica depende de 4 elementos fundamentales. Primero, la validez científica del método utilizado. Segundo, la tecnología que se ha utilizado que sea la apropiada. Tercero, los controles de calidad, es decir, la correcta técnica del procedimiento, metan allí cadenas de custodia, seguimientos de los eslabones, etcétera. Y finalmente, verificar las cualidades del experto o del perito. Hay que tener mucho cuidado con el perito que no es tal, o que está desactualizado, o que tiene una parcialidad que no se ha descubierto. Y usted me va a decir, a eso le corresponde a la parte impugnar, pero el juez también está, si está basando su sentencia en un gran porcentaje, en una prueba de este tipo, tiene que estar en mucho cuidado. En el ADN, en la famosa prueba del ADN, ¿ya? Que me cuesta siempre acordarme de lo que significa desoxirriboneico, no me acuerdo cómo es, pero bueno, ADN, como se diga. Mucha gente dice, a ver, el ADN dice que el señor es el papá Ya les expliqué el caso de mi amiga. Primero, cuidado, lo que diga la prueba, hay que ver cómo se hizo la prueba. Segundo, es que el ADN tiene el 99% punto ni sé cuánto. Yo me acuerdo que un día con mis alumnos hicimos un ejercicio muy simpático, solamente por sacarnos el estrés. Sacamos la población mundial, calculamos los casos que podrían haber de conflictos de paternidad, ¿no? En el mundo, y le pusimos el 0.3, no me acuerdo, 0.5, que era el margen de error que tenía la prueba. Y salía, por ponerles un ejemplo, que habían 50.000 personas en el mundo que le estaban diciendo papá que no era. ¿No? Porque igual no es el 100%. Y lo que es peor es que a la final es, yo ya esté muerto cuando aparezca el ADN Plus, que van a decir, es que este sí es el efectivo. Es que ahora sí, así como en la balística ha cambiado tanto en las pruebas, a las finales mañana sale que la prueba genial es otra que no tenían hoy día, y después hay que empezar a ver, pues si es que hay algunos papás que están diciéndole hijo a los padres que no son, pues, ¿no? Entonces, infalibilidad no vamos a encontrar jamás, y posiblemente nunca nos enteremos,
Porque como ustedes saben perfectamente, la verdad procesal y la verdad del mundo exterior no siempre van de la mano. No siempre van de la mano. Lo que es verdad para el proceso, verdad para el proceso, aunque haya pasado algo completamente diferente, ¿no? Y eso lo maneja magníficamente Luis Muñoz Sabaté en su libro. Pero el, el, eh, el hecho es que si el abogado no es bueno, si el juez no le da la mayor importancia y se pasó una prueba científica sin controles, obviamente el juez va a decidir en base a eso y se archivó un caso más y se acabó el problema. Pero se producen una serie de efectos jurídicos que pueden ser familiares, económicos, etcétera, en base a pruebas que dijeron que era cierto lo que en verdad no era. Para concluir, entonces, la Corte Nacional, en pocos fallos de casación se ha tocado específicamente la prueba científica. Básicamente hablan de la prueba pericial. La Corte Nacional ha sido muy reiterativa en advertirle al juez que no se olvide que la prueba es en conjunto, que hay un acervo probatorio y que no puede dejarse llevar exclusivamente por una prueba, por muy contundente que ésta pueda ser. Porque si yo tengo mañana una prueba de ADN que dice que Juan es el papá de Pedro, pero resulta que Juan se murió hace 3 años y la prueba dice que tiene 1 año el hijo, ¿cómo es posible? O lo contactaron por Ouija, o está mal la prueba. No hay más opciones. O le congelaron en algún banco, le congelaron los aparatos estos, pero algo no funciona, algo no da. Y el juez tiene que tener esa chispa, ese olfato, para ver por dónde es que lo quieren sorprender. Porque el problema no es el resultado, es cómo se llegó a él. Bien hecho, con todo en orden, el resultado es casi incuestionable, porque no es el 100%, es el 0.9, dice cualquito. Entonces, los autores, ¿cómo concluyen? ¿Cuáles son las conclusiones en que coinciden los tratadistas que hablan de la prueba científica? Primero, cuidar siempre en la prueba pericial la idoneidad del experto que interviene, ¿no? Luego, que la prueba científica no pertenece exclusivamente al área pericial, también pertenece a la prueba documental, ¿verdad? Que no la secuestre el perito necesariamente. Que no debe confundirse alta confiabilidad con infalibilidad. La prueba científica nos brinda una muy alta confiabilidad. No nos brinda infalibilidad y ya el tiempo nos demuestra que así es. Ya les digo, posiblemente nuestros hijos o nietos se rían de lo que consideramos algo incuestionable el día de hoy. Otra conclusión que sale de la trilogía Dauber, el juez tiene que actuar como un guardián de la prueba científica, ¿no? Un gatekeeper, decían los americanos. El juez tiene que procurar cuidar esa prueba de tal manera que no haya distorsiones y procurar que aunque haya un resultado, ver si es aplicable o no a esa circunstancia que está buscando, ¿no? Otros coinciden en que la ciencia y el derecho ya no pueden seguir caminos tan separados y que tiene, por eso y con esto concluyo, tiene que replantearse la enseñanza del derecho, ¿no? Incorporando, aunque sea elementales estudios de psicología o de biología o de genética o de neurociencia, de tal manera que jueces y abogados puedan manejar de mejor manera un elemento que hoy por hoy puede ser muy desconocido y aunque no sea de nuestra experticia, sí puede ser, aunque sea de un conocimiento que nos permita, aunque sea entenderlo y poderlo cuestionar. Dicen los autores, ojalá que los jueces y los árbitros y los abogados eleven sus estándares de conocimiento científico
para que las máximas de experiencia que ellos tengan estén acordes con la sociedad del conocimiento tan cambiante y evolutiva que tenemos hoy por hoy. Creo que hasta ahí llego para no cansarlos más y les agradezco su atención. Gracias. Listo, doctor. Muchas gracias por su intervención. Excelente, como siempre. La verdad es que es un placer escucharlo para hablando de estos temas y sobre todo un tema tan importante como es la prueba científica. Voy a proceder a leer unas preguntas que han planteado. Tenemos la pregunta del señor Vicente Ronquillo, que pregunta lo siguiente. Dice, dentro de un proceso judicial existe una diferencia entre la prueba o peritaje científico con el peritaje de opinión, teniendo en cuenta que los dos son realizados por expertos en la materia científica. Un saludo a mi doctor Vicente, no sé si está por el oro, pues le mando un gran abrazo. Sí, claro, y esto lo tratan, si no me equivoco, un artículo de Osvaldo Gossaini lo hace el paralelo, y sostienen que justamente hay diferencias entre lo que se pueden llamar conclusiones de tipo matemático y conclusiones que ya están más sujetos a cuestionamientos, porque ya se basan en criterios u opiniones. Entonces él hace el paralelo, si no me equivoco es él, que no es lo mismo una prueba que, por ejemplo, diga que usted tiene tal cantidad de glóbulos rojos en su organismo, o que usted tiene tal cantidad de leucocitos en su organismo, porque eso es producto de un análisis científico puro en laboratorio, que un perito que tenga que opinar si un inmueble se va a caer o no se va a caer. Entonces el perito puede decir, según mis cálculos, según mis estudios, según las proyecciones que yo he hecho, si viene un temblor de 6 puntos, se cae el edificio. Pero en ese momento, que es un peritaje de opinión, porque Hernando Davis Echandía decía que el perito no solamente que puede dar su opinión, la debe dar. Él era partidario de que el perito justifique con su opinión porque está defendiendo desde su calidad de experto. Lo que no puede dar su opinión personal, ¿no? Él no puede decir, es que a mí me parece que el juez debería cambiar eterno. Eso no puede opinar. Lo que él sí puede decir es, en mi criterio técnico, basado en mi experiencia, puede pasar tal cuestión, ¿no? De hecho, vemos que el COGEP le permite que usted pueda a los peritos hacerle este tipo de preguntas. Preguntas de opinión, ¿no? Porque para eso él es un experto. Y por supuesto que puede pasar que un segundo perito no piense igual. Pero aquí no importa que no coincidan. Aquí lo que importa es por qué no coinciden. Porque a las finales el uno está utilizando un método que el otro dice, oiga, mi querido amigo, desde hace 20 años no se utiliza ese método. Hoy hay unos aparatos más modernos que se clavan en la tierra y que hacen un análisis de las ondas, no sé, cualquier cosa de estas. Y entonces le dicen, este es un método que se utiliza desde hace 10, 15 años. Y en base a esto yo le puedo garantizar que ese edificio sí va a aguantar. Entonces, claro, ahí hay criterios, pero lo que el juez tiene que analizar es siempre hay método. En el otro también, pero obviamente, si es que él no encuentra ningún tipo de elementos que lo hagan dudar de la seriedad de la prueba, ¿no? Si usted pone los reactivos y todo y le sale un resultado, eso es muy difícil que sea cuestionado, salvo que usted se haya hecho la prueba en condiciones irreales. Si yo me voy a hacer una prueba de, qué sé yo, de triglicéridos después de comerme la parrillada de ñato, por supuesto que me va a salir disparado, ¿ya? Y si me la hago después de 2 días que me hice dieta líquida, va a salir otro resultado. Por supuesto que eso puede cambiar un resultado y puede manipularse un tema. Y por eso la atención del juez. Pero si hablamos de 2 cosas serias hechas adecuadamente, ¿ya? La una tiene un valor un poco más incuestionable que la otra, porque la opinión hay que analizar desde qué punto o de qué tipo de metodología está atrás de la opinión del experto. Listo, vamos con una pregunta más.
este es el señor Ronaldo Sarmiento. ¿Hasta qué punto debe ser tenido en cuenta, supongo que quise decir, los criterios de Daubert, ya que como se evidenció en el caso de Una Bomber, que una en la ciencia nueva como la lingüística forense logró su identificación, se debería ponderar la verdad material? ¿Puedes repetir la última parte de la pregunta? Que esa última parte me perdí. Se debería ponderar la verdad material. Ponderar la verdad material. A ver, yo creo que lo que me pregunta el doctor es hasta qué punto el juez le puede dar absoluta credibilidad a algo que el experto está diciendo que existe, ¿no? No sé si es que me la puede aclarar, pero si es así, a ver, el juez tiene que analizar un informe, ¿cómo se llama esto? Un resultado pericial desde el punto de vista de si el experto, aparte de haber sido el adecuado para el caso, tomó en cuenta todos los parámetros que se le pidieron. Si el perito dice que una construcción es de caña y el juez sabe que es imposible que sea de caña, obviamente algo está fallando en ese informe. Una confusión, un error, copió de otro informe o posiblemente un intento de engaño, no lo sabemos. Los informes de peritos son eso, informes. Por eso es que el COGEP le permite a la contraparte el careo de peritos, llevar a otro perito para que se puedan entre ellos entender. Entonces, si el juez no es el que se percata, la contraparte sí tiene esa obligación. ¿Cómo puede decir, disculpe si no estoy entendiendo la pregunta, pero cómo puede decir que en la hacienda no hay, no hay vacas y no hay caballos si yo tengo aquí las fotos donde ha existido una cantidad tremenda? Este informe no puede ser cierto, o usted fue a la hacienda equivocada. Entonces, viene, o qué es lo que usted contó como reces, o cuál es su concepto de semoviente. Habría que ver qué es lo que falló en el informe. Pero en todo caso, lo que establece la trilogía Daubert como enseñanza y aplicación práctica es que el juez, cuando se hablan de conclusiones científicas, ojo, no estamos hablando de cualquier informe de perito, porque miren que el mismo caso de Kumho Tyer con Carmichael, los jueces estaban dispuestos a decir el informe del experto lo podemos tomar en cuenta, sino que existió otro informe que lo contradijo. ¿Ya? Es decir, se flexibilizaron y dijeron, a ver un momentito, no todo, o sea, un experto en analizar una llanta, no puedo pedir que haya un grupo de científicos analizando llantas, que no es lo mismo que los médicos que están siempre analizando cáncer, VHI, ahora están analizando el coronavirus, etcétera. Entonces, la comunidad científica obviamente se está dedicando más a temas de salud, ¿no? Entonces, no voy a encontrar una cantidad de informes amplios sobre llantas, pero sí puedo tener cierto tipo de credibilidad en los métodos que ha utilizado un determinado experto, ¿no? Y si dentro del contexto probatorio se aplica, pues el juez le tiene que dar la validez que corresponde. Listo, doctor. Muchísimas gracias. Por cuestiones de tiempo no puedo proceder con las otras preguntas, pero en todo caso, el doctor Javier Disculpa si es que me Aguirre, pasé pues, del tiempo, disculpe. no, no se preocupe. El doctor Javier Aguirre también como yo es tuitero, así que nos pueden ver por Twitter y le pueden ahí hacer las preguntas que quieran. Bien, Paul, ayúdanos con el sorteo del libro para ver quién es la persona afortunada de llevarse pues, el material académico. Ya, por ahí la prueba del libro que ya. Ahí está el doctor Benavides con la prueba ahí. Aprovecho en este momento para indicar que el próximo jueves 28 de octubre a las 17 horas nos acompañará la doctora Lucía Fernández Ramírez, abogada de Uruguay,
que nos hablará acerca de la valoración de la prueba desde la perspectiva de género. Bueno, para nuestros hermanos de Uruguay sería a las 19 horas, pero 17 horas aquí en Ecuador, por si acaso. El próximo día se habilitará el link para la inscripción respectiva. Y asimismo, pues, se realizará un sorteo de un libro para los asistentes que nos vayan a acompañar. Bien. Ya, Raúl, ganó el número 21. Déjeme contar. A ver ¿Yo? quién sale. Deme un no. segundo. 21. Vamos a ver quién será. Si es que me funcionan todavía las matemáticas, la señorita Fabiola Egas. Abogada Fabiola Egas, abogada Fabiola Egas. ¿Está conectada? Déjame habilitar el audio para ver si es que está conectado. Felicitaciones. Si no lo pierde. A ver, vamos con la doctora Fabiola Egas. ¿Se encuentra presente? Ahí veo que se está conectando. A ver, ¿se le escucha o no se le escucha? No. 5 segundos, si no pierde el libro. Si no pierde. A ver, doctora Fabiola Egas, ¿se encuentra ahí? ¿Será que tocó resorteo primera vez? Inaudito en los webinars. Pero sí le tienes habilitado para que pueda hablar. Sí, ya le hice hasta coanfitrión, a ver si es eso. No. Chuzo. Doctora Fabiola Egas. Doctora. Pero o que escriban en el chat, no sé, al menos. Chuzo. Se va a perder la oportunidad. Un caso inédito, nunca había pasado esto. Por lo general, alguien ganó y enseguida. Se sienta precedente. Bueno. Ahí habló, ¿ves? Hola. Aquí Buenas estoy. tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está, abogado Javier? ¿Cómo está? Bien, ¿cómo está? Perfecto. Felicidades a ustedes, hecho acreedora al libro de La Prueba y Verdad del maestro Jordi Ferrer Beltrán. En días posteriores nos comunicaremos con usted para hacer la entrega del libro, ¿sí? Felicidades. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Perfecto. Bien, solamente me queda pues agradecer a todos los que nos han acompañado el día de hoy. Seguiremos realizando este tipo de eventos para aportar a la academia. No sé si el doctor Benavides quisiera decir algo antes de despedirnos. Le agradecemos al doctor Javier Aguirre por sus charlas, de verdad que es excelente. Y que nos ayude continuando participando en esta charla, ¿no? Estas charlas académicas creo que es de interés de todos. De verdad que nos ayudan en nuestra profesión y también para como docentes también, ¿no? Cuando me inviten, encantado. Listo, doctor. Y bueno, ya de por sí, doctor Aguirre está invitado para la próxima ponencia de la doctora Lucía Fernández Ramírez para el próximo 28 de octubre a las 17 horas. Y todos también están cordialmente invitados. Bien, gracias y que tengan muy buenas noches. Buenas noches.